Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes, ya es prácticamente el último día laboral para algunas personas quienes no trabajan fines de semana. Para los otros, pues todavía nos queda el sábado. Este día, como todos los viernes, los dedicamos a nuestras reinas del hogar, porque siempre tenemos temas para ellas de su interés. Este día no es la excepción, y el tema es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Tú de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. El tema del día de hoy es la anticoncepción de emergencia. Si le interesa, bueno, pues es muy importante para todos conocerla, así que de eso vamos a estar conversando con nuestros invitados. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes estaremos el día de hoy. ¿Y tú de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La anticoncepción de emergencia se refiere a los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección, protección insuficiente, anticonceptivos fallidos o una agresión sexual. Los más comunes son las píldoras orales, conocidas también como la píldora del día después. Su función es bloquear las hormonas que el cuerpo necesita para concebir y funciona hasta 5 días después del sexo sin protección. Pero los especialistas consideran que deben tomarse lo antes posible para aumentar su eficacia. La mayoría de los métodos anticonceptivos de emergencia son menos eficaces que otras formas modernas de anticoncepción y no protegen contra enfermedades de transmisión sexual, pero son una herramienta importante cuando se necesita, ya que pueden reducir las posibilidades de un embarazo no deseado drásticamente. Manténgase en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados despejarán sus dudas sobre este interesante tema. Así es, este día estaremos aprendiendo qué es la anticoncepción de emergencia, en qué momento se puede utilizar, cuáles son sus efectos secundarios y todas esas preguntas que usted tenga para nuestros invitados. Estaremos en compañía de dos colegas, amigos, ya conocidos por todos, así que estamos dándole la bienvenida a la doctora Lilian Orellana, ginecóloga, especialista en infertilidad. ¿Cómo estamos, Lilian? Gracias a Dios, bien. Aquí pues siempre trabajando, cuidándonos y pues hablando de más temas de interés para la mujer. Muchísimas gracias, Lilian, por siempre atender a nuestro llamado, y también le damos la bienvenida y agradecimiento por siempre aceptar nuestra invitación al doctor Germán Majano, también ginecólogo obstetra. ¿Cómo estamos, Germán? Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí, igual que la doctora, trabajando un poco y bueno, vamos a hablar un poco de la píldora de anticoncepción de urgencia, o como llamamos todo, ¿verdad? La píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia. Y bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito de dudas, algunos tabús, algunos mitos, ¿verdad? Y estamos listos pues para poder hablar de esto. Así es. Bueno, y la verdad es que ¿qué vemos? Entonces estamos 3 ginecólogos, imagínense, tenemos allá una infertóloga, así que ¿qué más para poder responder sus dudas? Bueno, comencemos hablando. Ya Germán nos adelantó un poquito, es la llamada o píldora del día siguiente, el día después o incluso plan B. Hay cualquier cantidad de nombres y también de marcas, pero el fin es el mismo. ¿A qué le llamamos en sí anticoncepción de emergencia, Lilian? Bueno, aquel tipo de anticonceptivo que utilizamos después de un sexo desprotegido o después de alguna falla o olvido de otro método que hayamos tomado, teniendo en consideración que debe ser utilizado en las primeras 120 horas después de ese coito desprotegido. Algunos mencionan, o se menciona, mejor dicho, que la efectividad es mejor si se toma el método, si se utiliza el método anticonceptivo en las 72 horas posteriores a este coito desprotegido. Aquí pudiera ser que se rompió el condón, que si utilizamos un método natural como el coito interruptus, pues la pareja haya eyaculado antes, ¿verdad? O que se me haya olvidado tomarme mi anticonceptivo oral, si es que me lo tomo todos los días y
pues ahí me doy cuenta que no me lo he tomado, pues aquel que vamos a utilizar, como mencionaba, en los primeros 120 horas posterior a un coito de protección. 120 horas. Idealmente se dice, bueno, encontramos en el mercado, incluso también se ha conocido por años aquí en el país, la inyección del día después o la inyección de emergencia, pero esa cuando es inyectado estamos hablando que es mejor en las 48 horas. Pero cuando hablamos de los medicamentos por vía oral para anticoncepción de emergencia, pues sí, ¿verdad? Idealmente en las 24, pero si lo es dentro de las 72 horas, hasta el 89% de efectividad de anticoncepción, pero incluso siempre funciona hasta 120 horas, como decía Lilian. Ahora, va disminuyendo ciertamente un poquito, entre más días se tarde la efectividad, Germán. Sí, claro, ¿verdad? Como recuerden, lo más importante es aclarar el mecanismo de acción de esto, ¿verdad? Y junto con ello actualmente pues se ha declarado que lo mejor es la píldora de anticoncepción de urgencia, o llamado también la píldora al día siguiente. Esto del uso de inyectables y todo todavía es un poquito de controversia, pero ya no se está como que utilizando mucho en los esquemas a nivel nacional e internacional. Lo importante de todo es recordar lo que prácticamente nos sirve o cuál es el mecanismo. Lo que hace es retrasar la ovulación, ¿verdad? Lo que hace este método es prácticamente retrasar la ovulación, es decir, que si la paciente en ese momento no ha visto la ovulación, ¿verdad? No la va a ver, o puede ser que la retrase de unos 5 a 7 días. Es importante también tener en cuenta de que esto no va a evitar el embarazo si ya se dio la ovulación unos días previos. Es decir, si la paciente tuvo la ovulación 2 o 3 días antes del proceso de tomarla, digamos, la ovulación se dio 2 días antes, tuvo relaciones el día de ahora y se toma la pastilla, entonces ya no va a hacer ningún efecto este medicamento, porque el mecanismo es evitar la ovulación. Y la ovulación ya pasó hace 2 días, entonces prácticamente ya no vamos a tener el efecto deseado. Junto con esto, eso es lo que puede suceder, que a veces las pacientes se toman este medicamento y la probabilidad del embarazo es bastante mínima si se toma adecuadamente y si no se ha dado la ovulación. Eso es algo que... Yo creo que eso es bien importante recalcarlo, Germán, porque puede dar lugar a confusión y muchas veces la gente se pregunta, pero bueno, entonces la píldora del día después o esta anticoncepción de emergencia es un método que está provocando un aborto. Pues no, no es así, ¿verdad? Estamos inhibiendo la ovulación en una forma drástica, abrupta, porque lo estamos haciendo dentro de las primeras 72 a 120 horas después de una relación desprotegida. Entonces, en ningún momento se persigue interrumpir un embarazo. Si un embarazo ya se dio, pues no lo va a interrumpir, ni le va a pasar nada a este embarazo, ni al embrión, ni al feto, ¿cierto, Lilian? Así es, ¿verdad? Y hablando sobre lo que el doctor mencionaba, realmente el anticonceptivo inyectable de emergencia es una creación prácticamente nuestra, ¿verdad? La OMS no aprueba realmente el anticonceptivo inyectable de emergencia o no está incluido. ¿Qué es lo que incluye la OMS? Básicamente es la píldora de levonorgestrel, que viene en presentación de 150 miligramos de levonorgestrel, y otro de los métodos que se ha utilizado para anticoncepción de emergencia es el famoso DIU, ¿verdad? El dispositivo intrauterino T de cobre 380A puede ser utilizado como método anticonceptivo de emergencia, teniendo un mayor chance de efectividad. Reportan la efectividad hasta el 99% y que nos da más tiempo de uso, lo podemos utilizar hasta las 120 horas por el coito de Excelente. Bueno, ya lo escucharon, el método de anticoncepción de emergencia es vía oral, el inyectado, como bien dice Lilian, pues es una creación nuestra, no está aprobado por la OMS, así que ahí tienen esos datos. Con eso nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias.
por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV. El consumo desmedido de alimentos y bebidas azucaradas puede provocar sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, entre otros padecimientos. Los refrescos, los panes y los dulces como el chocolate son alimentos que muchas personas consumen, especialmente los niños, y es importante excluirlos lo más posible de nuestra dieta para poder cuidar nuestra salud. Estás viendo Salud TV. Hola, ¿qué tal amigos de Salud TV? Les saluda el doctor Gustavo Antonio Molina Guzmán. Soy médico internista infectólogo de adultos y en esta ocasión vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Para iniciar debemos tener en claro que un método anticonceptivo es todo aquel método que su único fin es evitar la concepción. Esto quiere decir evitar el embarazo. Existen diversos métodos anticonceptivos que a lo largo de los tiempos han venido evolucionando para ser más cómodos y ser los menos invasivos y los menos perjudiciales, en este caso tanto para hombres como para mujeres. Existen los métodos anticonceptivos orales, existen los métodos anticonceptivos inyectables y existen los métodos de barrera, tales como son el uso del preservativo femenino y el uso del preservativo masculino. Así también existen métodos anticonceptivos invasivos como el dispositivo intrauterino, el llamado DIU, y hay nuevos métodos como los implantes que también se están utilizando hoy en día. Cabe aclarar que ningún método anticonceptivo ha sido tan eficaz para la prevención de las infecciones de transmisión sexual como el preservativo, ya que este previene el 99.9% de todas las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, si usted es una persona que es fiel a su pareja, usted puede garantizar que no va a transmitir ningún tipo de infección de transmisión sexual hacia un hombre o hacia una mujer. Así es que la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo, ya sea masculino o femenino, o guarde la fidelidad a su pareja. Esto ha sido todo por hoy, espero que sea de su utilidad esta información que les hemos brindado y recuerden, manténgase en casa, guarde el distanciamiento social, 2 metros de distancia, use su mascarilla y lávese las manos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias al doctor Molina. Fíjense que esa aclaración es importantísimo. Ningún método de planificación, ningún método anticonceptivo previene infecciones de transmisión sexual. Únicamente el preservativo, la abstinencia. Así que no nos confundamos, anticoncepción de emergencia es el tema que estamos tocando este día, pero nada tiene que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, estamos con el doctor Germán Majano y la doctora Lilian Orellana, ambos ginecólogos, ampliando un poquito, conociendo este tema. Ya Germán nos explicó el mecanismo y hablamos de cómo funciona este medicamento y la doctora Lilian Orellana nos habló de cuáles son las posibilidades, cuáles son los medicamentos y lo que podemos utilizar como anticoncepción de emergencia. Se habla de las anticonceptivas en sí, las pastillas a dosis mayor, la té de cobre y otros medicamentos, ¿cierto, Lilian? Así es, ¿verdad? Muy buen punto hablar de las pastillas anticonceptivas que tomamos día a día, ¿verdad? Se ha visto que la combinación de etinilestradiol en 0.1 miligramo más levonorgestrel en 0.5 miligramos puede utilizar como anticoncepción de emergencia. El detalle es que no hay una formulación específica, ¿verdad? Y se ha utilizado lo que es el famoso microginón a través del método Juste en dosis de 4 tabletas, 2 tabletas cada 12 horas. El problema es que como método anticonceptivo de emergencia, el problema es que los pacientes se quejan de los efectos secundarios que da esta carga. También, ¿verdad? Aparte de los métodos que mencionamos, en otros países donde el tema del aborto está legalizado, ciertas limitaciones o restricciones que hay en nuestro país, se
se usan otros medicamentos como el famoso acetato de ulital o la mifepristona, que son medicamentos que sirven como anticoncepción de emergencia, pero también sirven para interrupción cesárea del embarazo. Esos medicamentos obviamente no los tenemos en nuestro país y pues ya caería en otro mecanismo de acción, ¿verdad? No en el de alterar. No en el de anticoncepción de emergencia, exacto, en el que estamos buscando. Bueno, Germán, aclaremos por favor en qué momento una paciente debe utilizar anticoncepción de emergencia. ¿Cuáles son esos momentos? Excelente. El primer punto que tenemos que entender que esta anticoncepción de emergencia se declaró o se hizo para casos de pacientes que han sufrido abuso sexual, ¿verdad? Ese es el mecanismo y la idea de utilizar esto. Porque la anticoncepción de emergencia, como ya mencionó la doctora, en caso de un error en un método, ¿verdad? Que se rompa el preservativo o olvido de la pastilla, ¿verdad? De anticoncepción que se está combinada, que se está utilizando, son otras formas. Pero lo ideal es para en estos casos, ¿verdad? Siempre y cuando esté asesorado por un médico, su médico de cabecera ginecólogo, porque la dosificación varía, como ya mencionó la doctora, dependiendo del medicamento, ¿verdad? O la dosis que traiga el medicamento. Ese es el primer punto. Se dio para uso de abuso sexual o que se ocupan a nivel hospitalario. También se puede utilizar, como mencionó la doctora, en una falla de método. ¿Qué métodos? La anticoncepción oral. Hay pacientes que tienen relaciones sexuales, tienen el dispositivo intrauterino de té de cobre y pudiera estar un poco descendido o algo, ¿verdad? Cuando viene su evaluación y no se lo quiere retirar o estamos esperando que venga regla o alguna cosa, entonces si tienen relaciones en ese caso se puede utilizar cualquiera de estas píldoras. También en caso de pacientes que tienen una relación sin protección, ¿verdad? Que tienen una relación sexual sin protección esta día o en la noche, ¿verdad? Puede ocupar estos métodos de planificación, ¿verdad? De emergencia. Es una píldora de anticoncepción de urgencia, ¿verdad? Esos son los usos más comunes, ¿verdad? Que podemos tener actualmente. Exacto, definitivamente. Si usted no usa ningún método de planificación y tuvo una relación y está en su periodo fértil y tiene dudas, pues ese es el momento en el que puede consultar con su ginecólogo y utilizar un método de anticoncepción de emergencia. O si ha sido víctima de un abuso sexual, pues con mucha más razón. Y entre más temprano consulte, mucha mayor la efectividad para prevenir o evitar pues ese embarazo que en estos momentos no está planeado. A ver, Lilian, hablemos un poquito de los efectos secundarios que tienen los medicamentos de anticoncepción de emergencia. Los efectos secundarios están asociados mayormente a los estrógenos, ¿verdad? Cuando utilizamos cargas hormonales altas, como mencionaba el doctor, por ejemplo, si vamos a crear el método anticonceptivo a través de anticonceptivos hormonales y lo que voy a dar son dosis más altas, pues muchos pacientes se quejan de náuseas, algunos pueden incluso vomitar la dosis que les hemos dado y habrá que repetir una nueva dosis, de dolor de cabeza, cefalea, congestión mamaria, epigastral, dolor pélvico, que no ocurre cuando utilizamos el método que es idóneo para la anticoncepción de emergencia, que es la famosa píldora del día después, que nada más lleva los 50 miligramos de levonorgestrel. Sí se han presentado efectos secundarios, pero son menores a que cuando utilizamos combinaciones de desinfección dosis más alta. Algunos pacientes igual pueden quejarse de cefalea, de dolor mamario, como mencionaba, náuseas, de vómitos, pero con la píldora, solo es una píldora, los efectos aumentan. Ahora, si utilizamos un DIU como anticoncepción de emergencia, realmente los efectos prácticamente serán o algunos pacientes pudiera ser que tengan un pequeño sangrado o cólico o dolor pélvico por la acumulación del, pero no los efectos secundarios que dan los métodos hormonales, y más si estamos dando cargas hormonales altas. Así es. Bueno, Germán, eso es bien importante. Los métodos de anticoncepción de emergencia pueden tener estos efectos indeseables. Si una paciente ya es paciente conocida que padece de gastritis, con mucha más razón puede tener este dolor en la boca del estómago o ardor, la náusea, el dolor de cabeza, entre otros. Pero ¿qué hay de la regla? ¿Se puede desregularizar esta regla debido a la anticoncepción de emergencia?
Sí, claro, ¿verdad? Que existe una distorsión del ciclo, ¿verdad? La mayoría de pacientes pueden sufrir de 2 o 3 situaciones. Lo primero es, posteriormente a la píldora o dosis altas de hormonas, lo que puede suceder es que por la deprivación hormonal puede presentar sangrados irregulares, ¿verdad? A los 3, 4 días después de terminar su tratamiento. La otra situación que puede suceder también, como mencionó la doctora, es retraso en el periodo y después alteración de su ciclo o su patrón menstrual normal. Entonces son pacientes de que pueden presentar irregularidades menstruales o presentar también ausencia de periodo, y lo que se recomienda en estos casos, si tiene una ausencia de sangrado a la fecha estimada, ¿verdad? A la fecha estimada de regla, esperar 7 a 10 días y pues realizarse la prueba de embarazo, porque eso es lo más importante. Y también no la sobredosificación es también bastante mal, porque puede presentar otras alteraciones en su ciclo menstrual, más todos los efectos secundarios que hacen a nivel sistémico la alta dosis de hormonas. Excelente. Bueno, así es, esos son los efectos y es importante que usted los conozca y qué hacer y qué puede pasar con su menstruación. Pero es viernes, los viernes siempre escuchamos los consejos que nos trae la doctora Verónica Rodríguez en la sección Salud y Belleza. Veamos qué nos cuenta este día. Muy buen día, queridos amigos. Esta es tu sección de salud y belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez y este día vamos a hablar de cómo evitar la progresión y el aparecimiento de varices. Lastimosamente las varices son de origen por lo general hereditario y también se va agravando por ciertos componentes en nuestra vida diaria. Es un debilitamiento de la pared vascular de nuestros miembros inferiores y esto se va agravando por ciertas condiciones como por ejemplo el embarazo, algunos desajustes hormonales, los excesos en nuestro peso y también por el uso de tabaco. Así que los consejos básicos se resumen en tener una dieta balanceada para evitar que nosotros subamos de peso, evitar el sedentarismo, y si usted tiene un trabajo en el cual usted tiene que pasar mucho tiempo sentado, recomendamos que cada 2 horas usted se ponga de pie y realice un par de ejercicios que ahorita se los describimos. Ponerse de pie y empezar a hacer ejercicios elevándose en puntitas. Luego lo puede hacer por repeticiones de 5 veces y elevar la punta de sus pies. Luego el siguiente ejercicio sería ubicar las puntas de los pies hacia afuera y hacer siempre elevaciones sobre la punta de nuestros pies, y luego invertimos y realizamos las puntas hacia adentro de nuestros deditos y empezamos a subir talones nuevamente. Puede hacer repeticiones de 5 series cada una y luego se puede sentar, o también si no se puede parar puede estar sentado y realizar extensiones de las piernas de esta manera como lo estamos viendo a continuación. Eso va a ayudar a que el sistema circulatorio se active, nuestros músculos van a impulsar esa sangre que pasa por nuestras venitas para que aumente la circulación. También se recomienda el uso de vendas de elastocompresión para si usted pasa mucho tiempo parado o sentado, y evitar la ropa ajustada. Estos son los consejos para evitar el aparecimiento y la progresión de varices. Esta fue tu sección de salud y belleza. Se despide de ti la doctora Verónica Rodríguez. Hasta la próxima. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día estamos conversando con nuestros especialistas sobre la anticoncepción de emergencia y queremos en este bloque responder algunas preguntas con ellos de pacientes o de personas televidentes que nos han hecho llegar sus preguntas previamente. Vamos a ver la primera de ellas. Buenas tardes, Salud TV. Mi consulta para ustedes es la siguiente. ¿Puedo usar anticonceptivos de emergencia si, por ejemplo, olvidé tomar mi pastilla de planificación? Muchas gracias, espero su respuesta. Muy bien, excelente pregunta, amiga. Germán, fíjate bien, se le olvidó tomarse su anticonceptivo. ¿Es este un momento para usar anticoncepción de emergencia? Claro, ¿verdad? Que lo que dicen después de tomar
tomando anticonceptivos orales, lo que menciona es de tomar nuevamente su anticonceptivo oral cuando se recuerde tomarlo, ¿verdad? Y en la noche seguir su método de planificación normal. Junto con ello, según las normas de planificación familiar 2019, menciona de que cuando se olvidan más de 3 veces las pastillas, hay que tomar el método de emergencia. En el mismo, pero en el mismo ciclo, Germán. Sí, correcto. ¿Sí? Si se olvidan 3 pastillas, ahí sí podemos ocupar un método de emergencia y posteriormente al 6º día iniciar nuevamente con otro método o si no continuar con el método que tenía. Pero menciona que son 3 ciclos, ¿verdad? O sea, 3 pastillas que no se tomen. Si es solo una, se toma la pastilla que se olvidó a la hora que se recuerde y en la noche continúa con su pastilla. Y si pueden también ocupar un método, algún tipo de método de barrera, como preservativo o algo. La situación es que si se toma una pastilla de emergencia y está tomando un anticonceptivo oral, la carga hormonal puede ser muy alta y lo que vamos a suceder es que esa paciente va a empezar a tener irregularidades menstruales. Entonces, antes de que suceda esto, yo lo que recomiendo a mis pacientes es mejor que llamen, que pregunten, porque lo que sucede es que empiezan a ponerse las inyecciones, como ya dijimos, ya la doctora mencionó de que eso no es recomendable y la OMS no está según las normas actuales de planificación ni lo mencionan. Entonces es mejor llamar a su médico inmediatamente y lo que aconsejamos es tomar inmediatamente la pastilla, tomársela de la noche y continuar con otro método complementario, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahí lo tiene, amiga. Así que la respuesta básicamente es no. Usted, si se le olvidan sus pastillas, tiene que llamar a su médico de cabecera, a su ginecólogo, para que le explique qué es lo que procede. Pero la anticoncepción de emergencia está indicada solo si dentro de este mismo cartón ha olvidado 3 pastillas. De lo contrario, su médico le dirá qué hacer. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Hola mis amigos de Salud TV, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios después de utilizar los métodos anticonceptivos de emergencia? Gracias, amiga. Bueno, Lilian, nuevamente, ya habíamos dicho, pero me parece importante recalcarlos, los efectos secundarios luego de la anticoncepción de emergencia. Ok, bueno, dependerá mucho de cuál sea el anticonceptivo que sea utilizado, pero básicamente es dolor de cabeza, náuseas, epigastralgia, dolor en la boca del estómago, vómito en algunas ocasiones, trastornos del ciclo menstrual, dolor mamario y, como mencionaba anteriormente, si utilizamos un DIU, puede ser que durante la colocación tengamos sangrado o básicamente son los síntomas que va a presentar la paciente. Puede también de pronto haber, no sé si lo mencionó Lilian, un poquito de dolor, de incremento en el dolor de los senos, también por la carga hormonal, ¿puede ser? Dolor mamario, mastalgia. Sí puede dolor mamario, perdón, entonces sí lo dijo, no lo escuché muy bien. Ok, veamos la siguiente pregunta. Hola, mi pregunta es si el uso de anticonceptivos de emergencia pueden interrumpir un embarazo ya existente. Muy bien, importantísima esa pregunta, también ya lo habíamos dicho, pero me parece que hay que recalcarlo. Germán, por favor. Es importante tener en cuenta o recordar pues el mecanismo de acción, ¿verdad? Que en esta pregunta que lo que evita es la ovulación o retrasa la ovulación. Si el embarazo ya está existente, es importante que no, ¿verdad? Que el proceso del embarazo va a seguir. Y otra cosa que también es un mito y lo voy a traer a cuenta es de que esas pastillas dan malformaciones, ¿verdad? Eso no está descrito y no da ningún tipo de malformación. O sea, es decir, que el embarazo prosigue. Por eso recomiendo, si llegara al caso que no sepan que están embarazadas, tienen sexo desprotegido, toman la pastilla y existe un retraso de 7 a 10 días a su periodo, es mejor realizarse una prueba de embarazo y consultar con su médico de cabecera para ver si existe alguna alta sospecha o probabilidad de embarazo, ¿verdad? Entonces no alteran el embarazo en curso. Yo creo que la clave para que usted de verdad le quede claro que en ningún momento la anticoncepción de emergencia interrumpe un embarazo que ya se dio, es el hecho precisamente de lo que menciona Germán.
Muchas pacientes toman la anticoncepción de emergencia, pero ya la concepción ya se dio, por lo tanto el embarazo sigue su curso y el medicamento no lo afecta en lo más mínimo. Así que ahí tiene la respuesta, no le puede afectar a un embarazo que ya esté implantado, que ya se haya dado, ya la concepción se haya dado. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? He escuchado que la pastilla del día después no debe de utilizarse de forma habitual porque puede afectar la fertilidad de la mujer en un futuro. ¿Es esto cierto? Vamos a ver, Lilian, ¿qué vamos a responder a esto? Bueno, primero, la fertilidad no la va a afectar porque los métodos de planificación familiar son temporales y eso nos va a proteger el periodo que los estemos utilizando. El que nos puede afectar o si nos va a afectar la fertilidad es la esterilización, ¿verdad? Pero los hormonales no. Ahora, ¿por qué no se recomienda el uso recurrente o repetitivo de la pastilla del día después? Porque como hemos mencionado, las dosis que tienen hormonas son bien altas y esto pues causa efectos secundarios, causa trastornos del ciclo menstrual y no va a ser cómodo para la paciente pues estar utilizando todos los meses un método de emergencia. Por lo tanto, si vamos a tener relaciones sexuales de manera continua, ¿verdad? O de manera rutinaria, lo ideal es consultar con el ginecólogo para utilizar un método que sí nos vaya a proteger de manera habitual o de manera diaria y no tener la necesidad de recurrir a métodos de emergencia con frecuencia. Muy bien, eso es importante. Entonces usted no puede, amiga, quedar con problemas de fertilidad por haber usado ningún método de anticoncepción. Así sea que ha usado anticoncepción de emergencia, anticonceptivos orales rutinarios, inyectables, ninguno. Únicamente la esterilización es la que va a provocar una infertilidad permanente, pero eso es lo que se persigue. Ninguno de estos lo va a hacer, por lo tanto, la respuesta es no. Veamos la última pregunta que tenemos por ahí. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo protegen los anticonceptivos de emergencia a una mujer del embarazo? Muy bien, Germán, eso es importante también. ¿Por cuánto tiempo me protege un anticonceptivo de emergencia? Pues como estamos comentando, siempre rondeamos a la misma respuesta de que lo que hace es evitar la ovulación, ¿verdad? O retrasarla. Entonces, prácticamente 5 a 7 días puede retrasar la ovulación. Y si esta paciente vuelve a tener relaciones sexuales, puede quedar embarazada. Entonces, lo primero es no automedicarse y segundo es entender de que esto lo que hace es evitar en algunos casos y en otros casos retrasar la ovulación. Y esto es bien importante porque retrasa la ovulación unos 7 o 5 a 7 días. Entonces puede ser de que esta paciente vuelva a tener relaciones 3 días después de ocupar este método, ¿verdad? Puede quedar embarazada. Entonces, lo más importante es eso, ¿verdad? Traer en cuenta eso y que no puede estar dosificándose cada 2 o cada 3 días con esta misma pastilla porque puede tener lo que mencionamos, el retraso menstrual o si no irregularidades menstruales. Muy bien. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Bloom o llama al 2225-4114. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Valor y dona tu plasma. Si fuiste paciente de COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Haz tu cita en Hospital Rosales, llamando al 2231-9201. Grupo Megavisión.
Bueno, ahí les queda el llamado a todas aquellas personas que han sido bendecidos con poder salir adelante luego de haber sido contagiados con el COVID-19, infectados con el COVID-19. Por favor, si usted es hombre o si usted es mujer y nunca ha estado embarazada, done plasma. Su plasma, rico en anticuerpos, puede representar de verdad salvarle la vida a una persona que no la está pasando tan bien con la enfermedad. Así que ahí está el llamado para que todos puedan ir y donar ese plasma. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de anticoncepción de emergencia. Y hay algo que no hemos mencionado, tanto Germán y Lilian, creo que es importante recalcar también que entre más veces una paciente use la anticoncepción de emergencia, definitivamente el chance de falla de método es mayor, ¿cierto, Germán? Sí, claro, ¿verdad? Algunos medicamentos, como el acetato de ulipristal en su estado de vademecum, ¿verdad? Mencionan que solo se puede ocupar 3 veces en el año, ¿verdad? Porque se puede dar alteraciones menstruales o irregularidades en este. Entonces, muchas pacientes empiezan a tomar algún tipo de método como estas píldoras de urgencia, ¿verdad? Y lo que sucede es de que lo ocupan como un método de planificación, ¿no? Planificación seguido. Entonces, lo que nosotros invitamos en estos casos es que mejor es que inicie un método de planificar, ¿verdad? Un método cualquiera que les parezca, pastillas, tabletas, o si no, inyectables, o el parche, o el implante, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante de que no deben estar sobremedicando, ¿verdad? En esto. Entonces, porque son altas dosis hormonales y es anticonceptivos orales. Exacto, eso es bien importante recalcarlo, porque si usted está teniendo relaciones sexuales, como ya dijo Lilian, en forma consuetudinaria, es decir, tengo una pareja estable, pues entonces lo mejor es que utilice usted un método de planificación que le garantice, si no es su deseo tener un embarazo en estos momentos, que le garantice que por el momento no lo va a tener, pero que no le dé todos los efectos secundarios que pueda tener con la anticoncepción de emergencia. Hablemos un poquito más del DIU como método de anticoncepción de emergencia, Lilian. Como mencionábamos, ¿verdad? El DIU, la T de cobre, puede ser utilizada como anticoncepción de emergencia. El mecanismo de acción es diferente al de las pastillas, ¿verdad? Porque el DIU per se, de cobre, no altera la ovulación. Lo que va a hacer es hacer un medio ambiente para este espermatozoide, hacer que esos espermatozoides no lleguen a unirse con el óvulo y lo que va a prevenir realmente la fecundación. ¿Cuál es la ventaja del uso del DIU? Bueno, el DIU es 99% efectivo, tanto como método de planificación actual como método de planificación de emergencia, entonces el chance de éxito es mayor. Y también la ventaja de que si yo quiero utilizar un DIU como anticoncepción de emergencia, puedo dejarlo y utilizar los dos lados, de cobre dura, o retirarlo en el momento que la mujer desee retirarlo, y en el caso del DIU, nosotros lo retiremos, pues retorna de inmediato, que la ovulación no se ve interrumpida, la mujer está ovulando mes a mes. Básicamente lo que hace el DIU es alterar la motilidad de las espermatozoides para evitar el encuentro de óvulos y espermatozoides y que no pueda darse. Bueno, y yo creo que con relación al DIU sería de aprovechar también la oportunidad ya que estamos hablando de él. Muchas pacientes no le tienen confianza al DIU como método de planificación familiar y es porque han escuchado toda esta cantidad de mitos que si los embarazos con el DIU in situ. Entonces yo creo que es importante recalcar que el método tiene una buena tasa de efectividad, pero que lo importante es el seguimiento que se les da luego de la inserción. Germán, ¿podemos hablar un poquito de esto, por favor? Sí, es importante tener en cuenta, como ya dijo la doctora, el mecanismo de acción, pero también es importante que estas pacientes, si tienen alguna sospecha o una probabilidad de embarazo, hay que decírselo a su médico, ¿verdad? Porque puede ser que tengan un sangradito o algo y puede ser una amenaza de aborto. Entonces, también es importante de que previamente, antes de insertarse el DIU, que se descarte toda probabilidad de embarazo, porque como el método se puede ocupar para un estado de emergencia, pero también tenemos que descartar antes esto, ¿verdad? El embarazo y todo.
y junto con ello pues ocupar como un método de emergencia las píldoras de anticoncepción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que es un método favorable para continuar posteriormente a este evento, ¿verdad? Entonces necesitamos también un control estricto de tanto observar los hilos como una ecografía, ¿verdad? Ya 2D o 3D para ver la ubicación, si no está empotrado, si no está rotado, ¿verdad? Esto es importante también como seguimiento en el aparente positivo intrauterino, que es el T de cobre. Eso es importante porque muchas veces si solamente hacemos una revisión con los dedos de los hilos, o sea, realmente los hilos pueden estar ahí, puede palparse, pero no sabemos adentro en cavidad endometrial si está hasta arriba en cavidad endometrial o si está a medio camino ya buscando el cervix, y en este caso, pues definitivamente el método pierde su efectividad enormemente y va a estar ocasionando sangrados vaginales por los cuales la paciente debe consultar. Así que cualquier cambio, a toda paciente, este es el llamado, a toda paciente que está utilizando el DIU como método de planificación familiar, que a cualquier cambio en su patrón de sangrado menstrual, lo mejor es que consulte de inmediato para poder verificar que este dispositivo está insertado en el lugar que debe de estar y que no estamos teniendo el riesgo de un rechazo, llamémoslo de esta forma. Bueno, veamos la siguiente cápsula que nos dice el licenciado Mario Echeverría, psicólogo, en relación a la anticoncepción de emergencia. Ya volvemos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarles nuevamente, pues acompañándolos en este tema bien importante. Algo bien importante en la comunicación en la pareja, que es el pilar fundamental y para el bienestar de ellos, es que al momento de que no estamos buscando o queremos tener hijos y estamos planificando, pero sucede alguna eventualidad y nos falla el método, nosotros tenemos que recurrir a un anticonceptivo de emergencia, y es importante que como pareja nosotros tengamos una escucha activa, participativa, sin juzgar ni criticar, ¿verdad? Que sepamos preguntar y podamos tener una comunicación bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos entendernos mutuamente y tomar una mejor decisión o una decisión más asertiva basándonos en cuestiones objetivas. ¿Qué quiere decir? Hay que acudir, en este caso primero, como pareja tienen que hablar, dialogar y llegar a un acuerdo en el aspecto de acudir al ginecólogo que tiene el control, en este caso la pareja, y si no, pues no hay tiempo, pues es importante medicarse, pero saber las consecuencias que conlleva esto. Todo este proceso se debe llevar como una comunicación activa, como lo repito. Acuérdate que este es el bienestar de la pareja y es el pilar fundamental en todo. No debe de ser solo la decisión de la esposa, sino que también del esposo, novio o novia. Esta es la recomendación que les puedo dar como en el área de psicología. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes hemos estado conversando acerca de la anticoncepción de emergencia. Ya nos va quedando poco tiempo, así que quiero que mis invitados pues, le den el mensaje a la población, y es la invitación a, en lugar de tener que usar anticoncepción de emergencia, quizás lo mejor es buscar un método de planificación familiar certero, ¿cierto? Empecemos con usted, Germán. Ok, lo más importante de todo, ¿verdad?, es no automedicarse. Junto con esto también la sexualidad responsable es una situación que también tenemos que traer a cuenta, que si tenemos una pareja estable y estamos haciendo relaciones, lo mejor es consultar a su ginecólogo de cabecera, evaluar previamente su caso, porque hay unos métodos también que hay contraindicaciones por el sobrepeso, problemas cardiovasculares. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo previamente para la planificación y no automedicarse. Es lo más importante. Nunca automedicarse, mejor consultar con su médico de cabecera. Eso es importantísimo. No todos los métodos son para todas las personas. Eso grábenselo en la cabeza. No lo que le funciona a la vecina le va a funcionar a usted también. Lilian, su mensaje. Pues similar, ¿verdad? Que si vamos a tener una sexualidad, la vivamos de manera responsable, protegiéndonos de dos cosas: de un embarazo no planificado y de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Consultar con el ginecólogo, como ya hemos venido diciendo a lo largo del programa,
escoger el método idóneo, tanto por las condiciones de la paciente como lo que el ginecólogo recomiende, y pues disfrutar de esa sexualidad de manera plena sin tener que estar corriendo a utilizar un método anticonceptivo de emergencia que sabemos que nos puede fallar. Y como dijo también el licenciado Mario Echeverría, la planificación familiar es un tema de pareja, por lo tanto la comunicación es bien importante, así que hay que tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias, Herman, gracias, Lilian, por haberme acompañado. Definitivamente un placer haber estado con ustedes, así que me despido de ustedes. Igual, doctora, un gusto. Un gusto, se cuidan. Adiós. Bueno, y a todos ustedes que se mantuvieron en sintonía durante toda la semana, muchas gracias. Recuerden que sábado y domingo lo mejor es Salud TV de 9 a 11. Ahora los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esta edición de TN 21 al mediodía. Que tengan un bendecido fin de semana. Si no es necesario, no salga de su casa, siga cuidándose y cuide a los suyos. Bendiciones a todos. No es recomendable utilizar la pastilla de emergencia de forma periódica. Por eso te recomendamos llevar una sexualidad responsable siguiendo estos consejos. Ten una sola pareja sexual, así evitarás las probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual. También toma en cuenta usar siempre protección para evitar un embarazo no deseado o planificado. Elige un método de planificación familiar junto al ginecólogo y pareja, ya que es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida, pues a través de la planificación decides cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Evita los embarazos no deseados y posibilita a las mujeres que tengan sus hijos en edades donde el embarazo ocasiona menores riesgos. Deja la pastilla del día después para casos realmente de emergencia, por ejemplo, después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, de sospechar que el método de protección falló o si has enfrentado alguna agresión sexual, ya que su abuso puede ocasionarte graves problemas de salud.